Muy buenos días, estimados estudiantes. Les habla la doctora Neidan Casi Quevedo, médico radiólogo. Soy su docente de radiología durante toda esta gestión. Continuando con el ciclo de teóricas, me corresponde dar el tema de estudios radiológicos simple de cráneo, senos paranasales y neuroimagen. Bien, damos inicio. Bien, como siempre, un breve recuerdo anatómico. La cabeza está dividida en dos segmentos, el cráneo y la cara. La cavidad craneal a su vez se divide en una bóveda y una base. El cráneo está conformado por 8 huesos. La bóveda está formada por un hueso frontal, los dos parietales y un hueso occipital. La base está conformada por los dos huesos temporales, el etmoides y el esfenoides. Recordemos que las articulaciones del cráneo se denominan suturas. Tenemos a la sutura coronal, a la sutura sagital, la sutura lambdoidea y la sutura escamosa. En el adulto son articulaciones inmóviles, se llaman sinartrosis. Y en los bebés existen ciertas regiones donde se unen las suturas que tienen una osificación más lenta y se las denomina fontanelas. La fontanela anterior, la brecma, y la fontanela anterior o lambda. También debemos recordar un poco sobre los planos anatómicos. Existen tres. El plano coronal, que es el azul, el plano sagital, que es el rojito, y el plano axial, que es el plano, la imagen verde. Estos planos son importantes a la hora de valorar estudios como la tomografía y la resonancia magnética. Existen diferentes técnicas de imagen para valorar el cerebro, el cráneo. Tenemos a la radiografía simple de cráneo, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, angiografía, ecografía y medicina nuclear. Bueno, durante esta clase vamos a revisar las más importantes. Lo primero, la radiografía de cráneo. La radiografía nos permite el estudio de las estructuras óseas. Actualmente está en desuso en la medicina moderna este estudio. Existen ya indicaciones limitadas, ya se ha limitado bastante su uso. Se le considera como último recurso en trauma en ausencia de tomografía. Por ejemplo, si se encuentran en provincia y tienen que valorar un traumatismo, bueno, al no existir tomografía tendrán que solicitar la radiografía del cráneo. Forma parte de la serie ósea, esto para la búsqueda de enfermedades metastásicas o metabólicas. También es de utilidad para una evaluación inicial de lesiones palpables del cuero cabelludo. Nos permite descartar la presencia de cuerpos extraños metálicos en pacientes en riesgo que requieran una resonancia magnética. La tomografía. Este es el procedimiento de neuroimágenes realizado más común. Nos proporciona imágenes del encéfalo y los huesos en los diferentes planos, plano axial, sagital y coronal. Es una herramienta vital en la evaluación completa del paciente y puede diferenciar entre coágulos sanguíneos, sustancia blanca, sustancia gris, líquido cefalorraquídeo, edema cerebral y neoplasias. Podemos solicitar la tomografía con y sin contraste. ¿En qué caso solicitamos una tomografía sin contraste? Para valorar un traumatismo craneoencefálico, si existe la sospecha de una hemorragia aguda, si hay la sospecha de un accidente cerebrovascular para determinar si es isquémico o hemorrágico, y en casos de hidrocefalia no tumoral. En cambio, la tomografía con contraste será solicitada cuando se sospeche de tumores, procesos infecciosos o inflamatorios como abscesos, meningitis, encefalitis, en patología vascular como aneurismas, malformaciones arteriovenosas o estudios especiales como la angiotomografía, que es el estudio de tomografía de vasos sanguíneos. La resonancia magnética se considera el estándar de oro. Es el mejor estudio para valorar el cerebro. Tiene mayor sensibilidad para detectar entre tejidos normales y anormales en el cerebro y en los tejidos blandos asociados. Se considera el método principal para valorar cefaleas, esclerosis múltiple, accidente cerebrovascular y lesiones que ocupan espacio. Se considera un estudio de alta complejidad, no invasivo y no usa radiación ionizante. Otro estudio, la ecografía transfontanelar, es el primer método de estudio de la neuroanatomía y patología cerebral neonatal. La ventaja es de bajo costo, es de alta disponibilidad, no emplea radiación ionizante y nos permite la selección de pacientes que requieren resonancia magnética o tomografía.
Las indicaciones, bueno, aquí hay una lista, las pueden revisar, pero una de las principales es en el prematuro para la búsqueda de hemorragias. Otra, la ecografía Doppler transcraneal, permite evaluar el flujo sanguíneo. El estudio de enfermedad cerebrovascular en fase aguda, tanto isquémica como hemorrágica. La ventaja es que se puede realizar en la cama del paciente, así que es de utilidad en pacientes de terapia intensiva. Bien, empezamos con el primero de nuestros temas, la radiografía simple de cráneo. Existen diferentes proyecciones. Son cuatro: la radiografía anteroposterior de cráneo, radiografía lateral de cráneo, la radiografía de base de cráneo, también llamada radiografía de Hirsch, y la radiografía de Tone. De estas cuatro proyecciones, las más utilizadas o actualmente utilizadas son la radiografía anteroposterior y lateral de cráneo. Cuando les toque valorar, solicitar esta radiografía, lo deben solicitar así, o realizar radiografía anteroposterior y lateral de cráneo. Estas otras dos proyecciones son ya de gran utilidad. Tal vez pues, si están en provincia y les toca valorar fosa posterior o quieren ver base de cráneo, bueno, ante la ausencia de una tomografía, estas radiografías sí pueden ayudarles. Semiología radiológica. ¿Qué es lo que tenemos que valorar en la radiografía? Tejidos blandos, el tamaño, la forma del cráneo, la relación cráneo-cara, la mineralización ósea, hay que buscar alteraciones en la densidad, la alineación de las suturas, las tablas, tabla interna, externa, diploe, presencia de calcificaciones, tanto fisiológicas como patológicas, arquitectura ósea, debemos ver las suturas, la silla turca, que es importante en la proyección lateral. Vamos a valorar las impresiones vasculares, huellas digitiformes y variantes anatómicas, órbitas, senos paranasales y bueno, si se ve la cara, también los huesos de la cara. Vamos a empezar con esta. Esta es la radiografía lateral de cráneo, proyección lateral. Recordemos que en la radiografía siempre nos van a enviar la identificación o algo que nos señale cuál es la parte derecha. Esta identificación siempre va hacia el lado derecho de la imagen, que es nuestra izquierda, el lado, ya sea la parte inferior o la parte superior. Bien, ¿qué vamos a valorar en la radiografía de cráneo? Si trazamos una línea que va desde el ángulo frontal hasta la protuberancia occipital interna, podemos dividir el cráneo en una bóveda y una base. A nivel de la bóveda, lo que vamos a valorar son las tablas, tabla interna, tabla externa, diploe, que están aquí. Aquí es donde las podemos ver, tabla interna, externa, diploe. Podemos valorar las suturas. A nivel de suturas, el hueso es un poquito más delgado, por eso vemos áreas más radiolúcidas a nivel de las suturas. Tenemos que ver las impresiones vasculares, que son estas líneas radiolúcidas, ramificadas. Debemos diferenciarlas de las fracturas y las huellas digitiformes, que son estas áreas más oscuritas en el cráneo. Parecería que un dedito hubiera presionado y dejado huellas, por eso se llama así. Está dada por las circunvoluciones cerebrales. Este esquemita, bueno, esto es para que puedan diferenciar entre las impresiones vasculares normales, las suturas y diferenciarlas de las fracturas. Las fracturas tienen trazos rectos o pueden angularse bruscamente, son algo más oscuras, más radiolúcidas y presentan un patrón sin ramificaciones. Bueno, eso es en relación a la bóveda. A nivel de la base, ¿qué es lo que podemos ver? De adelante hacia atrás, esta área radiolúcida corresponde al seno frontal. Tenemos aquí otra área oscurita, son los senos etmoidales. Un poco más atrás están los senos esfenoidales, estos mucho más delimitados. Tenemos a la silla turca, que es importante. Otra área radiolúcida en la parte posterior son las celdillas mastoideas, que sí o sí las tenemos que observar, parecen un panal de abejitas. Si no observamos esto y estuviera esta parte radiopaca, blanca, nos sugiere una patología que es la mastoiditis. Delante de las celdillas mastoideas hay un área radiolúcida más gruesita, es el conducto auditivo interno, y por delante de este tenemos a la articulación temporomandibular. También hay que ver, puede haber una luxación, subluxación. Continuamos. Bueno, esta es una esquemita, les dejo para que puedan revisar y recordar qué es lo que tenemos que valorar en una radiografía lateral de cráneo. Vamos con la otra proyección.
la proyección anteroposterior, o la frontal también le llaman, es la radiografía anteroposterior del cráneo. Esta nos permite valorar principalmente la simetría. Aquí es como una carita que nos está mirando. Lo que podemos observar es lo mismo. A nivel de la bóveda tenemos las tablas interna, externa. Vamos a valorar las suturas. Aquí sí podemos verla, que es esta imagen dentada, un poco radiolúcida, de bordes ligeramente escleróticos. Esta es la sutura lambdoidea. Aquí tenemos a la sutura sagital y la coronal, que está un poquito más externa. Casi no es muy visible en esta radiografía. Vamos a identificar algunas estructuras. Aquí tenemos las órbitas, los peñascos que se ven a través de las órbitas, conducto auditivo interno, que es esa imagen oscurita. Tenemos los senos paranasales, estos son los senos frontales, senos etmoidales, aquí están los senos maxilares. Estas son las fosas nasales. A nivel de fosas nasales podemos ver los cornetes, cornetes inferiores, cornetes medios. Tenemos el maxilar superior, la mandíbula, los dientes. En esta radiografía también podemos observar a las celdillas mastoideas, que son estas áreas radiolúcidas hacia los lados. También podemos observar aquí la línea innominada y, bueno, de tejidos blandos no hay mucho que ver. Nuevamente recordamos, la identificación es la que nos indica dónde está el lado derecho de la imagen. Este es el lado derecho en los estudios de radiología y este es el lado izquierdo. La identificación siempre va hacia el lado derecho de la imagen, que es nuestra izquierda. Ahí les dejo otra imagen para que puedan recordar cuáles son las estructuras más importantes que deben reconocer en una radiografía anteroposterior de cráneo. La otra proyección, la proyección de Tone, es una radiografía anteroposterior. El rayo ingresa por adelante, sale por atrás del cráneo, permite valorar la fosa posterior, se visualiza el hueso occipital, agujero magno, peñascos y mastoides. Y tenemos, esta es una imagen negativa, bueno, y esta es la radiografía de la proyección de Tone. Agujero occipital, peñascos, mastoides y el hueso occipital. La proyección hacia axial o de Hertz permite valorar la base del cráneo. Se visualiza toda la parte inferior del cráneo. Podemos valorar el agujero occipital, la apófisis odontoides, peñascos, senos esfenoidales, etmoidales, mandíbula, arco cigomático. Bueno, aquí está. Entonces, ¿qué dijimos que podemos ver? El agujero magno, también llamado agujero occipital, la apófisis odontoides, los peñascos, que son estas áreas más blancas, las celdillas mastoideas, también se ven en esta proyección y muy bien. Aquí tenemos los dientes, esa es la característica de Hertz, nos muestra los dientes en la parte anterior. Hay un área radiolúcida que está por detrás, corresponden a los senos etmoidales, poquito más posterior, los senos esfenoidales y la vía aérea. Continuamos. Debemos poder reconocer las calcificaciones fisiológicas, calcificaciones normales. Son 8, esta es la lista, y tienen que saberlas. La glándula pineal, avénulas, los plexos corvideos, dura madre, ganglios basales, ligamentos petroclinoideos, glándula hipófisis cristalina. Estas son calcificaciones que normalmente, son estructuras que normalmente se calcifican, así que tenemos que poder reconocerlas. Podemos observar aquí la calcificación de la hoz del cerebro o de la dura madre. Siempre está a nivel de la línea media y puede ser así de gruesa y parecer hasta patológica, pero no, es normal. Los plexos coroideos se calcifican. Si lo vemos en una radiografía, sería así. Generalmente es bilateral. Ahí están los plexos en esta proyección de Tone. Calcificación de la glándula pineal, una calcificación gruesa. Calcificación del ligamento petroclinoideo, bueno, va desde la clinoides posterior hacia la porción petrosa, por eso se llama ligamento petroclinoideo. Eso es normal. Si vemos calcificaciones a nivel de la silla turca, ¿qué se calcificó? La hipófisis. Y en tomografía, bueno, en tomografía es donde lo van a ver con más frecuencia. Debemos reconocer la glándula pineal calcificada, esa es su localización. Los ganglios basales se calcifican, están a ese nivel. Aquí también está la pineal calcificada, plexos coroideos calcificados, y este es un ejemplo de una calcificación de la hoz, de la dura madre. Y entrando a la patología, craneosinostosis es el cierre precoz de suturas craneales en el recién nacido.
y da lugar a diversas malformaciones, dependiendo de cuál es la sutura que se cierra primero. Ante un cierre precoz de la sutura sagital, lo que sucede es que el cráneo ya no puede crecer hacia los lados, así que va a crecer en sentido anteroposterior. Tenemos un cráneo largo. Esto se llama dolicocefalia o escafocefalia. La braquicefalia es el cierre precoz de la sutura coronal o lambdoidea. Cuando se cierra esta sutura, el cráneo ya no puede crecer en sentido anteroposterior, así que solamente crece hacia los lados. Por lo tanto, tenemos un cráneo ancho. Plagiocefalia, el cierre de la sutura lambdoidea unilateral, de un solo lado. La trigonocefalia es el cierre precoz de la sutura metópica. Entonces, aquí tenemos diferentes deformidades del cráneo a causa del cierre precoz de suturas. Microcefalia, un cráneo pequeño, un cráneo de menor tamaño. Aquí podemos observar una relación cráneo-cara alterada. Meningoencefalocelia es una abertura normal del cráneo a través de la cual se hernian meninges o parte del cerebro. Podemos encontrar datos de hipertensión intracraneal en una radiografía. Hay signos, por ejemplo, el agrandamiento del cráneo, la separación de las suturas, el ensanchamiento de suturas, las impresiones digitales o digitiformes más acentuadas, una vascularidad aumentada también y la erosión de la silla turca. Recordemos que el tamaño, las dimensiones máximas de la silla turca son 13 por 15 milímetros. Aquí hay un ejemplo de un ensanchamiento de suturas. La separación mayor de 2 milímetros, eso no es normal. Así como hay calcificaciones fisiológicas, también existen las calcificaciones patológicas. Y tenemos una lista grande, dependiendo si son superficiales, extracerebrales, si son profundas, intracraneales. Bueno, aquí tenemos una lista muy amplia, también la pueden revisar. Eh, Como ya sabemos reconocer cuáles son las fisiológicas, es más fácil identificar las patológicas. Aquí múltiples calcificaciones pueden estar asociadas a citomegalovirus, esclerosis, tuberculomas. Aquí hay unas lesiones calcificadas grandes. En este caso, por ejemplo, una cisticercosis calcificada. Son calcificaciones patológicas. Erosiones. ¿Qué son las erosiones? Es la pérdida de sustancia ósea debido a un proceso patológico. Como se pierde hueso, la imagen es radiolúcida. Y tenemos las lesiones radiolúcidas oscuras que nos sugieren que se está destruyendo el hueso. Aquí hay ejemplos, igual, múltiples imágenes radiolúcidas que nos sugieren lesiones osteolíticas, erosiones. Este es un ejemplo de un mieloma múltiple, por ejemplo. Ya entrando a otro tipo de enfermedades, las metabólicas, un ejemplo es el hiperparatiroidismo, que nos da el cráneo en sal y pimienta. Es este cráneo que tiene un punteado fino, unos puntitos oscuros, unos puntitos blancos, por eso se denomina así al cráneo en sal y pimienta, y es que está dado a la reabsorción ósea. Otro signo clásico, el signo del bronce batido, se debe a un aumento del patrón de las circunvoluciones, como si hubieran unas huellas digitiformes mucho más acentuadas, y está dado por el incremento de la presión intracraneal. Otra patología, la enfermedad de Payet, es un engrosamiento del hueso, pero de aspecto heterogéneo. El signo es el cráneo en algodón. Lo que sucede en esta enfermedad es que tiene dos fases. Una primera fase osteolítica en la que existe resorción ósea, el hueso se destruye, y la segunda fase que es osteoblástica, se vuelve a formar el hueso, pero ya es de forma desordenada. Por eso es que vemos un hueso heterogéneo y nos recuerda al aspecto del algodón. Osteopetrosis, también hay engrosamiento óseo en este caso, pero se debe a un fallo en el desarrollo o la función de los osteoclastos. Podemos observar un hueso más grueso, más blanco, es un aumento de la densidad, pero que no nos engañe, esto a pesar de ser un huesito más grueso, es bastante frágil. Así como hay problemas en los que hay un engrosamiento del hueso, también hay otras patologías en las que hay adelgazamiento del hueso. La osteogénesis imperfecta, los huesitos de cristal, podemos observar una disminución de la densidad ósea generalizada, casi transparente el huesito. Las fracturas craneales pueden ser diferentes. Aquí tenemos una clasificación. Las lineales, que se presentan como finas líneas radiolúcidas, radiotransparentes. Las diastásicas,
que nos indica la separación o abertura de alguna sutura. Las conminutas son fracturas que presentan fragmentación, más de dos fragmentos. Forma estrellada, se asocian a hundimientos de la bóveda craneal y en la radiografía muestran un aumento de la densidad que se produce por el solapamiento de los fragmentos, la sobreposición de los fragmentos. También podemos encontrar fracturas abiertas cuando existe comunicación directa con el exterior. Aquí hay unos ejemplos. Ojalá puedan ver bien esto. Esta es una fractura lineal. Aquí tenemos una diastásica. Hay separación de los fragmentos óseos. Esta es una fractura abierta. Hay exposición hacia el exterior. Fractura conminuta con más de dos fragmentos o muchos pedacitos. Fracturas con hundimiento. Ahí se observa el área un poco más radiopaca. Y bueno, estas fracturas son mucho mejor valoradas en la radiografía, perdón, en un estudio de tomografía. Las reconstrucciones volumétricas nos permiten valorar de forma muy interesante estas fracturas. Quiste leptomeningio, tal vez alguna vez lo escuchen. Es una complicación poco frecuente de fracturas en cráneos infantiles. Se debe al crecimiento progresivo de la fractura. Se le llama la fractura que crece. Existe un defecto subdural, un defecto dural subyacente a la fractura y la fuerza mecánica de la pulsación cerebral provoca la herniación de las leptomeninges a través de este defecto, ocasionando el quiste leptomeningio. Entonces, la moraleja en los niños, cuando tienen una fracturita, hay que hacer seguimiento, no vaya a producirse un quiste leptomeningio. Senos paranasales. En la evaluación de senos paranasales tenemos tres proyecciones principales. Tenemos la radiografía de Batters, la radiografía de Caldwell y la radiografía lateral. La radiografía de Batters se llama también mentonasoplaca porque el paciente apoya el mentón y la nariz hacia la radiografía. La de Caldwell es la frontonasoplaca porque apoya la frente y la nariz. Y la radiografía lateral, bueno, que es una radiografía extra que también nos permite valorar los senos. Cuando ustedes soliciten una radiografía de senos paranasales, lo tienen que hacer así. Favor realizar radiografía de senos paranasales. Del servicio de radiología les van a enviar dos proyecciones generalmente. Estas dos, las dos primeras, la radiografía de Batters y la radiografía de Caldwell. Si ustedes, además de estas dos, desean valorar la lateral, tendrán que solicitarlo como una radiografía lateral de senos paranasales aparte. Aquí está la proyección de Batters. Si se dan cuenta, se parece mucho al anteroposterior del cráneo que ya habíamos visto. Es una carita también. La diferencia es que como el paciente está apoyando el mentón y la nariz hacia la radiografía, podemos observar la pirámide nasal. La radiografía de Batters siempre nos tiene que tener la boca abierta porque a través de la boca podemos ver uno de los senos, que es el seno esfenoidal. Esta radiografía nos permite valorar principalmente los senos maxilares y senos esfenoidales a través de la boca. Y además de estos vemos los frontales, bueno, perfecto, hay que valorarlos también. La proyección de Caldwell, aquí falta una L, ¿no? Caldwell. Bien, en esta proyección el paciente apoya la frente y la nariz, así que los senos que mejor se van a ver son los senos frontales y los senos etmoidales. Es ahí donde nos vamos a enfocar. Nuevamente les repito, como solicitan, deben solicitar como un favor realizar radiografía de senos paranasales ante la sospecha de patología sinusal. Del servicio de radiología les van a enviar estas dos imágenes. Tienen que saber reconocerlas, la radiografía de Caldwell y la radiografía de Batters. ¿Cómo las diferenciamos? En la radiografía de Batters vemos la pirámide nasal y el paciente tiene la boca abierta. La radiografía de Caldwell es una radiografía que está rectita, les está mirando de frente. Entonces, en Caldwell valoramos senos frontales, senos etmoidales. En la radiografía de Batters valoramos los senos maxilares y los esfenoidales a través de la boca. Ahí está la radiografía lateral. Es ideal para ver que a los senos esfenoidales, que están muy relacionados con la silla turca, también los senos etmoidales, podemos observar a los senos maxilares hacia su región posterior también. Entrando a la patología más frecuente, la sinusitis crónica. ¿Cuál es el signo radiológico que observamos? El engrosamiento de la mucosa que reviste las paredes de los senos paranasales. Ese engrosamiento se observa así, como unas paredes gruesas en los senos maxilares en este caso. Este es el engrosamiento de la mucosa.
Diagnóstico sinusitis crónica. La tomografía nos permite una imagen mucho mejor, es el mejor estudio, es el estudio de elección para valorar senos paranasales. Y aquí podemos observar lo mismo, una sinusitis crónica, engrosamiento de la mucosa que reviste las paredes de los senos paranasales. Otra patología frecuente, la sinusitis aguda. El hallazgo radiológico más frecuente es el engrosamiento mucoso, lo que produce una pérdida de la transparencia de los senos paranasales o engrosamiento a lo largo de las paredes óseas. La demostración de un nivel hidroaéreo es importante y este se considera el signo más importante para diagnosticar sinusitis aguda. Y para poder observar niveles hidroaéreos, el paciente tiene que estar de pie o por lo menos sentado. Es decir, el cráneo tiene que estar en posición vertical. Si no está en posición vertical el cráneo, no vamos a poder ver los senos paranasales. Y así es como observamos una sinusitis aguda. Aquí tenemos una radiografía de Batters. Podemos observar el seno maxilar derecho, opaco, con una opacidad, y la formación del nivel hidroaéreo. Diagnóstico, sinusitis aguda maxilar derecha. Otro ejemplo, también una radiografía de Batters. Podemos observar que existe una opacificación parcial de ambos senos maxilares con formación de niveles hidroaéreos. ¿Cuál sería el diagnóstico? Sinusitis aguda maxilar bilateral, porque es en ambos lados. Nuevamente, por si no entendimos, nivel hidroaéreo. ¿A qué se refiere esto? Hay agua dentro de la estructura, hay líquido, y el líquido forma un nivel, una línea horizontal. Y en rayos X observamos negro arriba, blanco abajo, porque el aire siempre se va arriba, el aire es negro, y blanco abajo, nivel hidroaéreo. Así que nivel hidroaéreo igual sinusitis aguda. Si no hay nivel hidroaéreo, no podemos decir sinusitis aguda. También otra patología, los quistes de retención, los pólipos que se observarán como imágenes radiopacas nodulares en el interior de los senos, en cualquiera de los senos. La tomografía nos permite ver con mucha mejor definición esta lesión. Miren la imagen redondeada en el interior del seno maxilar derecho. Este puede ser un pólipo o un quiste de retención, de acuerdo a la densidad. En algún caso vamos a observar la opacidad total del seno. Miren, aquí se opacificó el seno frontal, senos etmoidales y senos maxilares también, el seno maxilar, todos del lado derecho. ¿En qué pensamos cuando vemos la opacidad total del seno? Puede ser varias causas. Puede ser por sinusitis aguda, tal vez se llenó totalmente de líquido el seno. Puede ser sinusitis crónica, un engrosamiento mucoso muy marcado. Puede ser que esté lleno de pólipos o lleno de quistes o que sea un tumor que está ocupando todo el seno. Lo más frecuente es que sea sinusitis. Los tumores, como vimos, pueden opacificar todo el seno, pero también pueden destruir las estructuras óseas, ser expansivos. Los tumores más frecuentes de los senos paranasales se llaman osteomas, que son tumores de hueso. El más frecuente a nivel de senos frontales es el osteoma. Aquí uno de mayor tamaño, ¿no? Uno grande. Concha bulosa, que se refiere a la neumatización de cornetes. Los cornetes que se neumatizan con más frecuencia son los cornetes medios. Pueden ser en ambos lados, mira, el cornete medio neumatizado, ambos cornetes neumatizados, o en este caso el cornete medio derecho es el que está ampliamente neumatizado. Concha bulosa. Proyecciones para valorar huesos propios de la nariz. Tenemos a la proyección de Batters, que ya lo conocemos. En este caso, si estamos enfocados en huesos propios de la nariz, lo que valoraremos es la pirámide nasal, tabique nasal. Obviamente hay que ver el resto de estructuras, pero bueno, nos vamos a enfocar en esto. Y la otra proyección que nos permite ver huesos propios de la nariz se llama perfilograma. ¿Qué es el perfilograma? Es una radiografía lateral de los huesos propios de la nariz. Se obtiene de un lado, del lado derecho y del lado izquierdo, esto en busca de fracturas. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente con un trauma nasal, tienen que valorar huesos de la nariz, deben solicitarlo de esta forma. Obviamente los datos del paciente, favor realizar radiografía de huesos propios de la nariz, nada más. Y desde el servicio de radiología les enviamos la radiografía de Batters y el perfilograma, que nos permite buscar estas soluciones de continuidad, fracturas de huesos propios de la nariz. Bueno, entrando a nuestro último tema, neuroimagen.
Aquí vamos a ver principalmente tomografía y resonancia magnética. Lo primero, aquí tenemos una imagen de tomografía y una de resonancia magnética, pero ¿cómo lo diferenciamos? En un inicio, para un estudiante es un poquito complicado. Ya a medida que vayan conociendo la imagen ya va a ser mucho más fácil, ya no van a necesitar de estos tips, pero por ahora esta es la recomendación. En la tomografía los huesos se ven blancos, son hiperdensos. Recordemos la terminología. Lo blanco en tomografía es hiperdenso, lo oscuro es hipodenso. En resonancia magnética, lo blanco es hiperintenso y lo oscuro es hipointenso. Entonces, en una tomografía, los huesos siempre son hiperdensos, blancos. En cambio, en la resonancia magnética, los huesos son hipointensos, oscuros. Esta imagen oscura es el hueso. Lo blanco que está afuera es grasa, por si acaso. Los huesos son hipointensos. Bueno, la principal diferencia en realidad es la calidad de la imagen. La resonancia magnética tiene mucho mejor calidad de imagen comparada con la tomografía, que parecería un poquito más granulada. Pero como les digo, hasta que ustedes se acostumbren a eso, buscan los huesitos. Los huesos blancos en tomografía y oscuros en resonancia magnética. En la tomografía la ventaja es que podemos observar diferentes ventanas para valorar determinada estructura. Tenemos la ventana de parénquima cerebral en la que vamos a ver cerebro. Hay una ventana ósea en la que nos muestran estructuras óseas nada más. Hay ventanas de tejidos blandos, hay ventanas para valorar infartos, para ver hemorragias y diferentes patologías. Entonces, por ejemplo, aquí es un paciente con un traumatismo que estamos viendo, tiene su hematoma, tiene su hemorragia subaracnoidea. Y bueno, si queremos valorar si existe una fractura de hueso, no vamos a buscar en esta ventana de parénquima cerebral, ¿no ve? Nos vamos a ir a la ventana ósea. La ventana ósea, miren, en el mismo paciente sí pone en evidencia la fractura. Aquí parecería que no había nada. Es que no es la ventana adecuada para valorarla. Tienen que ir a la ventana ósea. Hablando de resonancia magnética, tenemos las imágenes que pueden estar ponderadas en diferentes secuencias, las más frecuentes o más utilizadas, T1, T2, FLAIR. ¿Para qué sirve T1? Para valorar la anatomía. Y la secuencia ponderada en T2 y FLAIR nos permiten valorar la patología. ¿Qué tienen en común estas secuencias? Lo común es que el hueso es oscuro, es hipointenso en todas estas secuencias. La grasa es hiperintensa, o sea, es blanca. ¿Ve? Todo lo de afuera, lo blanquito, eso es grasa. Eso es lo común. ¿Cómo las diferenciamos? La más fácil de reconocer es T2. En T2 el líquido es blanco, es hiperintenso. Líquido blanco, eso es T2. T1. Es anatomía T1. La sustancia gris, es oscura, y la sustancia blanca es blanca. En cambio, en el FLAIR es al revés. La sustancia gris es más blanca, es clara, y la sustancia blanca es oscura, más gris. Y aquí lo que habíamos mencionado. T1, anatomía. T2, FLAIR, patología. Y es que las lesiones se caracterizan por, ya sean tumorales o inflamatorias, hay edema, hay acúmulo de líquido. Y ese líquido se pone en evidencia en estas secuencias, en T2 y en FLAIR. Para eso es, para ver patología. Esta es una imagen muy bonita que la tenemos que poder reconocer. Si ustedes reconocen estas estructuras, se van a ubicar muy bien. Lo primero, recordemos, la derecha del paciente en imágenes está a este lado. Esta es la derecha y esta es la izquierda del paciente. Recordemos, en el cerebro hay una sustancia gris que es periférica y la sustancia blanca que es central. En este corte existen núcleos grises en medio de sustancia blanca y vamos a reconocer los principales. Bueno, lo primero que reconocemos son estas cavidades que tienen líquido. Se llaman astas anteriores de los ventrículos laterales. Si hay astas anteriores, también hay astas posteriores. En el interior de las astas posteriores encontramos a los plexos coroideos. Aquí al medio hay otra cavidad, es el tercer ventrículo. Está ahí fácil. Luego reconocemos los núcleos grises. Estos núcleos que están muy en relación con las astas anteriores de los ventrículos laterales corresponde a la cabeza del núcleo caudal, derecho, izquierdo. En relación al tercer ventrículo tenemos el tálamo derecho, tálamo izquierdo. Este es el núcleo lenticular. Está el del lado derecho, izquierdo. En la parte externa está el putamen y hacia región medial el globo pálido.
Hay otro núcleo un poquito más afuera, es el claustro o antemuro. Estos núcleos grises están separados por áreas de sustancia blanca. Esta se llama la cápsula interna, que separa el núcleo lenticular de la cabeza del núcleo caudado y del tálamo. Y hay una cápsula externa, que está por fuera del núcleo lenticular. Y por fuera del claustro o antemuro encontramos a la cápsula extrema. Esta es la cisura de Silvio y este es el lóbulo de la ínsula, ¿verdad? Lóbulo de la ínsula. Este es un esquema del sistema ventricular para que entendamos un poco. Sabemos que existen ventrículos laterales, son muy grandes, los ventrículos laterales. Este es el cuerpo de los ventrículos laterales que se encuentra en la parte superior. Hay dos astas anteriores o frontales. Tiene también dos astas posteriores u occipitales. Hay dos astas temporales. Aquí está el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, que lo vamos a encontrar en cortes más bajos, inferiores. Nuevamente este esquemita, pero ahí está con todas las estructuras que ya les he mencionado para que puedan estudiarlas. Bien, entonces este es un corte axial de una tomografía de cerebro, este es un corte axial de una resonancia magnética de cerebro. Ya sabemos diferenciarlos. Y este es el mismo corte, este es el corte a este nivel. Podemos ver todas las estructuras ya mencionadas. Obviamente en la resonancia magnética hay mucho más detalle en la imagen, es mejor la calidad, por eso podemos diferenciar mejor todos los núcleos que ya hemos mencionado. Unas cuantas imágenes de tomografía, estos son cortes a niveles inferiores, a nivel bajo. Podemos encontrar aquí el cuarto ventrículo, bulbo raquídeo, algo del cerebelo, los lóbulos temporales, los senos frontales, los senos esfenoidales. Si vamos subiendo un poquito, vamos a ver el cerebelo, mayor extensión, cuarto ventrículo, tenemos a la protuberancia, los lóbulos temporales, ya podemos observar los lóbulos frontales en esta imagen. Seguimos subiendo algo más, seguimos viendo el cerebelo, aquí está ya el acueducto de Silvio, tenemos el polígono de Willis, ahí están los lóbulos temporales, lóbulos frontales, en un corte más superior, y estamos encontrando esta imagen que ya conocemos, esta imagen que se nos hace familiar, las astas anteriores de los ventrículos laterales, ahí está el núcleo caudado. Vamos subiendo un poco más. Bueno, esto sí ya lo conocemos, ¿no ven? Astas anteriores, tercer ventrículo, la pineal calcificada, vénulas calcificadas. Tenemos los núcleos lenticulares, cabeza del núcleo caudado, los tálamos, la cápsula interna, que es la sustancia blanca en medio de esos núcleos. Vamos subiendo. Ya estamos viendo parte del cuerpo de los ventrículos laterales. En un corte más superior están ya los cuerpos de los ventrículos laterales. Podemos observar los lóbulos frontales, parietales, occipitales. En un corte más alto, aquí ya no hay ventrículos, un poquito, ¿no? Una manadita de los ventrículos laterales. Ya vemos sustancia gris, sustancia blanca. Y listo. Y entrando a la patología, algo de patología. Lo primero, el edema cerebral. Es el aumento en el contenido de agua del cerebro, y esto conduce a una expansión del volumen cerebral. Es una de las causas de aumento de la presión intracraneal, una entidad con un pronóstico negativo que se observa con frecuencia en unidades de terapia intensiva y requiere un tratamiento precoz. Existen dos tipos de edema cerebral, dos formas frecuentes: el edema vasogénico y el edema citotóxico. El vasogénico es extracelular y se observa en casos de tumores, neoplasias o también procesos inflamatorios como abscesos o encefalitis. El edema citotóxico es intracelular y se caracteriza por la acumulación intracelular de líquido. Esto provoca la hinchazón de las células, se produce en casos de isquemia e insuficiencia hepática fulminante. Entonces aquí vamos a entender un poquito el edema cerebral vasogénico. Dijimos que es extracelular. Uno. Dos, se asocia a tumores o infecciones. Y la característica para reconocer este tipo de edema es que afecta a la sustancia blanca. El edema, si es líquido, como lo vamos a observar, hipodenso, esta área oscura, con esa acumulación de líquido, ¿verdad? Entonces afecta a la sustancia blanca y esto nos da un aspecto de dedos de guante. ¿Ven? Parecen unos deditos. Un aspecto de dedo de guante. El edema cerebral citotóxico
A diferencia del anterior, este es intracelular. Se asocia a muerte celular. Podemos observarlo en casos de isquemia. Y la característica es que afecta tanto a la sustancia blanca como a la sustancia gris por igual. Por eso vemos la imagen hipodensa a nivel de sustancia blanca y sustancia gris. No podemos diferenciarlas. Otro dato importante, cómo se observa la sangre en la tomografía. La sangre en la tomografía es hiperdensa, es blanca. Por la degradación de la hemoglobina, la sangre cambia de aspecto de acuerdo al tiempo de evolución. Una hemorragia aguda la observamos blanca la sangre, hiperdensa. Si la hemorragia es subaguda, es isodensa, es decir, un color similar al parénquima cerebral. Y bueno, si ya pasó mucho tiempo, más de 3 semanas, ya hablamos de una hemorragia crónica. Y esta hemorragia es hipodensa, oscura, y poco a poco va pareciéndose el color al del líquido cefalorraquídeo. Entramos al traumatismo craneoencefálico. Recordar que existe una clasificación de acuerdo al estado neurológico o según la puntuación de coma de Glasgow. Tenemos un traumatismo craneoencefálico leve cuando el índice de coma de Glasgow es de 13 a 15, el traumatismo craneoencefálico moderado cuando es de 9 a 12 y el grave cuando es de 8 o menos. Ahora, en casos de un traumatismo craneoencefálico, se debe solicitar una tomografía, pero solo en los casos de traumatismo craneoencefálico moderado o grave. En casos leves de traumatismo, también se puede solicitar tomografía, pero casos especiales. Por ejemplo, en adultos mayores de 60 a 65 años, así sea un golpe leve, bueno, hay que ver la necesidad de pedir una tomografía en estos casos. Si hay datos de incremento de la presión intracraneal, como cefaleas, vómitos, déficit neurológico, o si el mecanismo del trauma fue peligroso. En caso de traumatismo craneoencefálico, se debe solicitar una tomografía simple, no contrastada. Aquí tenemos ejemplos de una tomografía simple, o sea, sin contraste. Estos son ejemplos de una tomografía contrastada. Podemos observar que en la tomografía contrastada se realzan estructuras vasculares. Y estos son ejemplos de traumatismo craneoencefálico. ¿Cómo se ve el traumatismo? ¿Cómo se ven las áreas de hemorragia? Blancas, ¿verdad? Puede verse hemorragias subaracnoideas, hemorragias intraparenquimatosas. Aquí tenemos un hematoma subdural y pequeñas lesiones axonales incluso. Entonces, ¿por qué tenemos que solicitar una radiografía simple? ¿O por qué no una contrastada? Porque el contraste nos va a crear imágenes hiperdensas por realce de estructuras vasculares que no vamos a poder diferenciar si se trata de una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, o de lesiones hemorrágicas. Entonces, la tomografía debe ser sin contraste para poder identificar sangre. Entre las lesiones más frecuentes observadas en un traumatismo craneoencefálico están estas: el hematoma epidural. Epidural, esta es una hemorragia en el espacio entre la dura madre y la tabla interna, por encima de la dura madre, ¿verdad? Por eso es epidural. Recordar que el 90% de estas lesiones son de tipo arterial, por una lesión de la arteria meningia media, y un 10% de casos es por lesiones venosas. En casi todos los casos, el 95% se asocia a una fractura craneal, porque es secundaria a un traumatismo. La característica de este hematoma es que se observa como una imagen blanca, hiperdensa, de forma biconvexa, que no cruza suturas, pero puede atravesar la tienda del cerebelo. El hematoma subdural es un poco más frecuente que el epidural. Es una hemorragia entre la dura madre y aracnoides. La característica es que las lesiones son predominantemente venosas por lesiones de venas. Se observa como una imagen hiperdensa también, blanca, la sangre es blanca, en forma de semiluna, que cruza suturas, por eso podemos verla muy larguita, y lo que no va a cruzar es la hoz del cerebro o la tienda del cerebro. Generalmente no se asocia a fracturas, se debe con mayor frecuencia a lesiones por desaceleración. Esas frenadas bruscas en un accidente automovilístico, eso puede introducir una forma de este hematoma subdural, y en los ancianitos una caída también es suficiente para provocar. La hemorragia subaracnoidea es una hemorragia extraxial, es la más frecuente. En sitios adyacentes a contusiones o en sitios de contragolpe lo vamos a encontrar. Y la característica es que se observa la sangre a nivel de surcos, fisuras y cisternas. Todo eso.
También podemos encontrar hematomas intraparenquimatosos en medio del parénquima. Aquí hay un ejemplo de una hemorragia subaracnoidea entre surcos y fisuras. Y bueno, cuando la sangre está en el interior de los ventrículos, la hemorragia es intraventricular. Aquí para que recuerden, como mnemotécnico, el hematoma epidural biconvexo, si lo queremos asociar a una fruta, nos recuerda a un limón. Y el hematoma subdural, que tiene forma de semiluna, nos recuerda a la forma de un plátano. Hematoma epidural, sangre arterial; hematoma subdural, sangre venosa. El epidural se puede asociar a una fractura, el subdural generalmente no. Otra patología muy importante, el accidente cerebrovascular o stroke. Es la pérdida aguda de la función neurológica secundaria al compromiso de la irrigación de alguna región del cerebro, es decir, la interrupción brusca del flujo de sangre al cerebro. Existen dos tipos de accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular hemorrágico, que es el menos frecuente, en el 20% de los casos, ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y sangra dentro del cerebro. Esto da lugar a que las células mueran. Y otro, el accidente cerebrovascular isquémico, presente en el 80% de los casos. En este caso se forma un coágulo que bloquea el vaso sanguíneo, impidiendo la irrigación, por lo tanto las células mueren también. Los métodos deben restablecer lo antes posible el flujo sanguíneo normal al cerebro. Para lograrlo, las 3 horas siguientes a la aparición de los síntomas son determinantes para el pronóstico del paciente. El código Stroke es un conjunto de procedimientos que buscan diagnosticar y tratar oportunamente un accidente cerebrovascular, utilizando la mejor tecnología y las más actuales técnicas endovasculares para contener en lo posible el impacto de esta enfermedad. El tiempo es cerebro. Mientras más tiempo pase, más daño existe en el cerebro del paciente. Entonces, recordemos, el diagnóstico de un accidente cerebrovascular es primordialmente clínico. Sabemos que el más frecuente es el isquémico. Por lo tanto, antes de comenzar el tratamiento fibrinolítico, es necesario la realización de una tomografía simple. ¿Qué nos permite la tomografía simple del cráneo? Determinar si el accidente cerebrovascular es hemorrágico o isquémico, o descartar otras causas de hemorragia. Aquí tenemos los ejemplos. El accidente cerebrovascular hemorrágico, ¿de qué color lo vamos a ver? Blanco. Recordemos, la sangre es hiperdensa, es blanca. Entonces, vemos la lesión blanca, ese accidente es hemorrágico. En cambio, el isquémico, que nos muestra muerte, ¿no ve? Daño del tejido, isquemia cerebral. Entonces, lo vamos a observar como una lesión isquémica oscura. La utilidad de la tomografía, descartar la hemorragia. Y el objetivo, determinar qué pacientes se beneficiarán del tratamiento fibrinolítico para restaurar la perfusión cerebral. Existen territorios vasculares que podemos nosotros, viendo el lugar donde se encuentra la isquemia, podemos determinar cuál es el territorio vascular que fue afectado. Por ejemplo, si se afectó la arteria cerebral anterior, este es el territorio vascular, los lóbulos frontales y parietales mediales. Si la afectada es la arteria cerebral media, bueno, la lesión la vamos a encontrar en este nivel: lóbulos temporales, parietal, frontal, laterales, ¿verdad? También, si existe una afectación de la arteria cerebral posterior, a nivel posterior va a estar la lesión, o el sistema vertebrobasilar también puede verse afectado. Aquí vamos a ver la hipodensidad a nivel del bulbo, cerebelo, puente y toda esta región del fosa posterior. En relación al accidente cerebrovascular isquémico, existe una clasificación de acuerdo al tiempo de evolución. Una fase hiperaguda, que se da de las 0 a 6 horas; la fase aguda de 6 a 48 horas; la fase subaguda 2 días a 2 semanas; y la fase crónica más de 2 semanas. Vamos a encontrar diferentes signos en estas fases. Por ejemplo, en esta fase hiperaguda, en las primeras 6 horas, se pueden observar signos precoces de infarto. Sin embargo, en el 50-60% de los casos, la imagen es normal en la tomografía. Es posible diferenciar una disminución de la densidad del núcleo lentiforme. El signo de la arteria cerebral media hiperdensa también puede ser observado en esta etapa hiperaguda, o el signo del ribete insular, que es la pérdida de diferenciación entre la cápsula externa y la corteza insular. Son signos iniciales que un ojo entrenado sí debería reconocerlos. Ahí está el signo de la cerebral media hiperdensa.
Esta cerebral media está más blanca que esta otra. ¿A qué se debe? Al acúmulo de coágulos, los coágulos que van a producir posteriormente el área de isquemia. Como es un caso hiperagudo, todavía no vemos la isquemia. La hipodensidad del núcleo lentiforme. Aquí sí se ve muy bien el núcleo lenticular, el lentiforme, pero aquí no lo vemos, está oscuro. Y ese es un dato de una isquemia en fase hiperaguda. En la fase aguda, 6 a 48 horas, ya se asocia a un peor pronóstico, porque ya vemos la hipodensidad que nos sugiere que hay isquemia. Hay pérdida de diferenciación de la sustancia gris con sustancia blanca, hay edema de circunvoluciones, porque hay un efecto de masa, se obliteran surcos y fisuras. Esta es la hipodensidad, con la pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca. Hay edema, pérdida de surcos, efecto de masa, por eso está desviando un poquito la línea media. En la fase subaguda, ya de 2 días a 2 semanas, ya pueden haber áreas hemorrágicas, riesgo de transformación hemorrágica en medio del área de isquemia. Y en una fase crónica en la que ya pasaron más de 2 semanas, hay encefalomalacia. ¿Qué es eso? Es una hipodensidad similar al líquido cefalorraquídeo, es más oscura la imagen, eso quiere decir, con pérdida de volumen. Así que se va retrayendo este espacio y por eso vemos este ventrículo más ensanchado. Existen estudios especiales para diagnosticar un accidente cerebrovascular isquémico. Los estudios de percusión, ya sea de tomografía o resonancia magnética, la resonancia magnética con secuencia de difusión, DWI, y esta es importante porque permite detectar la isquemia a los minutos de haber iniciado. También la angiotomografía o angioresonancia son de utilidad, pero cabe aclarar que estos estudios no son necesarios para iniciar tratamiento. Ya sabemos, el primer estudio es la tomografía simple de cerebro, la tomografía sin contraste, para ver si se administra o no el tratamiento. Bueno, en relación a esos estudios de percusión, ya sea por tomografía o resonancia, el objetivo es identificar el área central del infarto, esta área en la que el tejido cerebral ya no se puede recuperar. Y también identificar el área de hipoperfusión o penumbra que rodea a esta área central, que corresponde al tejido cerebral en riesgo en el que todavía el daño cerebral no es definitivo. La secuencia de resonancia magnética de difusión, DWI, es un método que demostró mayor eficacia en el diagnóstico de accidente cerebrovascular isquémico. Y la ventaja es que permite detectar la isquemia a los minutos posteriores al infarto, desde los 3 minutos posteriores al infarto. El otro tipo de accidente cerebrovascular hemorrágico, las causas primarias, la principal, la hipertensión arterial sistémica. También por angiopatías. Existen causas secundarias como neoplasias, malformaciones arteriovenosas, transformaciones hemorrágicas de un accidente cerebrovascular isquémico y la trombosis venosa. ¿Cómo lo vemos en la tomografía? Como un área de hiperdensidad, o sea, un área blanca, corresponde a la hemorragia intraparenquimatosa o subaracnoidea también se puede presentar. Es consecuencia de la extravasación del contenido sanguíneo al parénquima cerebral por pérdida de la continuidad de un vaso arterial cerebral. Se asocia al aumento de la presión intracraneal, que junto al daño lesional determina la gravedad del cuadro. Así es como se ve una hemorragia. Ya sabemos, ¿verdad? La imagen hiperdensa. Imágenes blancas nos indican que hay hemorragia. Y esa es otra forma de presentación, la hemorragia subaracnoidea. Ya la habíamos mencionado anteriormente, es la sangre que se encuentra entre surcos, fisuras, cisternas. Una así tan masiva es generalmente por la ruptura de un aneurisma. Y bueno, la escala de Fisher, que esta es una escala que nos permite clasificar la hemorragia subaracnoidea, nos permite determinar el grado de severidad y riesgo de vasoespasmo dependiendo a la distribución y a la cantidad de sangre que hay en el espacio subaracnoideo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Eso fue todo. Que les vaya muy bien.